Estimadas familias, amigos, amigas y profesionales de distintos sectores, el 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La Asociación Rayolas Lugo, asociación de padres, madres y de personas con trastornos del espectro autista y o trastornos de la comunicación social, lo celebramos este sábado, día 17. En este día hemos organizado una mesa redonda con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de nuestro colectivo. A todos los que nos acompañan en esta mesa queremos agradecerles sinceramente su presencia desinteresada, su tiempo y las palabras que nos dedican. Tenemos a Inés Taslatas, psicóloga del Centro San Vicente de Paul de Lugo, al doctor Emilio Fernández Álvarez, neuropediatra, a María Guerreiro Muñoz, miembro del equipo de orientación específico TEA de la Consellería de Educación de Lugo, a María Luisa Álvarez y Secundino Fernández, familiares de una persona diagnosticada con Asperger, y finalmente a Manu Fernández Abeledo, persona diagnosticada con síndrome de Asperger. Y bueno, empezará Inés Taslatas, psicóloga del Centro San Vicente de Paul de Lugo, hablándonos de la evolución del síndrome de Asperger a lo largo de la historia. Como quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Rayolas por la invitación. Espero no ser muy densa, porque bueno, la parte de historia muchas veces a la gente pues a una les resulta muy interesante, pero a otra se acuerda de sus clases de historia en la universidad o en el instituto o en el colegio y demás, y dice, ¡oh, qué tostón! Pues entonces esperemos que yo no sea tostón. Vale. Vamos a dar comienzo. Como nos comentaba Alba, pues el título de la ponencia es Evolución del síndrome de Asperger a lo largo de la historia. Decirles pues eso, que la primera persona que haya una referencia en la bibliografía conocida del síndrome de Asperger es Lorna Wing. En el año 1981 publicó una revista de psiquiatría y de psicología llamada el artículo El síndrome de Asperger, un relato clínico. Lo denominó así en el reconocimiento de otros trabajos previos de otro autor, que fue Hans Asperger. Lorna Wing era una pediatra que nació en Reino Unido en octubre de 1928. Falleció a una edad longeva, a los 85 años, y fue madre de una niña que diagnosticaron con autismo. Esta persona pues identificó tres grandes áreas que afectaban y que dieron nombre a lo que es la tríada de Wing, que son las diferentes áreas, ¿no? Competencias de la relación social, comunicación, inflexibilidad mental y comportamental. Esta tríada es considerada un denominador común, ¿no? Dentro del autismo, y situándose al síndrome de Asperger el nivel de funcionamiento y pronóstico dentro de los trastornos del espectro autista, ¿vale? Después tenemos al doctor Asperger, que nació en Austria en 1906 y falleció también a los 74 años de edad, en 1980. Psiquiatra y pediatra, conocido por todos los estudios que hizo en distintas alteraciones psiquiátricas y comportamentales. Decir pues eso, que los trabajos fundamentalmente eran con niños, niños varones. Concretamente hablan de 4 casos que diagnosticaron como lo que sería hoy denominado el síndrome de Asperger. La literatura también nos pone de que podría caracterizarse pues él mismo en su infancia con algunos de estos rasgos de un niño con síndrome de Asperger, la lejanía que tenía y el talento en el lenguaje. Por otra parte, decir que Hans Asperger describió ya en el año 1943 en sus trabajos que hizo pues dentro de la universidad y como profesor, publicados un año posterior, pues lo que él llamó psicopatía autista, ¿vale? No utilizó en ese momento el síndrome de Asperger, pero sí que iba en colación y relacionado con lo que podríamos hoy describir como tal síndrome, ¿no? Según Lorna, aspectos que Asperger quiso utilizar la palabra de psicopatía fueron como malentendidos, ¿no? En un principio la psicopatía lo veían como que era una personalidad patológica y él no parece ser que no quería decir eso. Él, pues eso, que eran niños que tenían ciertas características particulares, ¿vale? Nunca psicopáticas. Decir que los trabajos que realizó Asperger, a consecuencia de pues estar de por medio
la guerra y la complicación que había de transmitir muchas veces pues, la información y demás, pues se perdieron, ¿no? Después hubo un incendio en la clínica donde trabajaba y bueno, pues se retomaron después por Lorna todas estas publicaciones posteriormente. Como veis, eso, las publicaciones de Asperger están en 1944 y Lorna la recupera en 1981. Perdón. Hay dos grandes autoras también que son desconocidas en un primer momento y cuando se habla de síndrome de Asperger, que sería Grunia, que era también psiquiatra especializada en infancia, que trabajaba en Moscú, ¿vale? Ella en un primer momento ya había citado en sus publicaciones en Alemania dicho síndrome. Aunque igual, al igual que pasó con Asperger, en el caso de Grunia tampoco había publicaciones en un primer momento que fueran conocidas. Fue, pues eso, Sula Wolf quien tradujo todos estos trabajos que hizo Grunia y se publicaron en 1996. Como comentaba antes, pues la descripción un poco que hizo Asperger en el año 1943 se basaba en 4 casos clínicos de niños que fueron sus pacientes, a los que él llegó a denominar los pequeños profesores. Ellos tenían pues, dificultades para integrarse socialmente, carecían de habilidades de comunicación no verbal, no podían demostrar empatía con los compañeros y eran en algunos casos también torpes físicamente. Decir que el reconocimiento internacional del síndrome de Asperger como una entidad clínica se dio en la década de 1990. Fue la primera vez que propiamente se habló de tal síndrome en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿vale? En su 4ª edición. Hablamos del año 1994. O sea que hablamos de 50 años después de que Asperger publicara sus primeras publicaciones que hacen referencia en el Manual Diagnóstico. Decir que bueno, pues la creciente preocupación y el interés que hubo en España sobre el síndrome llevó a la creación de asociaciones de padres especialmente orientadas a personas con síndrome de Asperger y a sus familias, ¿vale? Este incremento vertiginoso de publicaciones, de estudios, incluso pues eso, materiales autobiográficos de personas que padecen el síndrome, pues llevó pues eso, cada vez pues, a mayor interés, ¿vale? Este fue el primer manual del DSM-4 donde aparecía reflejado el diagnóstico de síndrome de Asperger como tal. Y decir eso, que esa labor de difusión que se fue produciendo a lo largo de los años implicó pues lo que pues un mayor conocimiento del síndrome por parte de profesionales de distintos ámbitos, ¿vale? Dígase de la salud o dígase de la educación. ¿Qué llevaba eso implícito? Pues tratar de analizar y conocer cada vez más cuáles son las necesidades de las personas que sufren el síndrome. A lo largo, pues eso, de todo lo que era su vida, no solo la infancia, sino la adolescencia y la vida adulta. Los desafíos, pues esto obviamente cuando algo no se conoce y se empieza a conocer, pues no es solo a nivel clínico, sino que afecta a todas las ramas, ¿no? Dígase social, dígase educativo o dígase a nivel laboral, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Decir que se fueron dando pasos importantes, ¿no? En el año 2006 se declara el Año Internacional del Síndrome de Asperger por cumplirse en este año el centenario del nacimiento de Hans Asperger y el 25º aniversario del momento en la que la psiquiatra Lorna Wing dio a conocer internacionalmente el trastorno, ¿vale? Decir que eso, en el año 2007 se celebra tal día como mañana, 18 de febrero, el Día Internacional del Síndrome de Asperger, como nos comentaba en la presentación Alba, y de los que todos estamos aquí y somos conocedores, ¿no? En recuerdo también del nacimiento de Asperger. Tras la llegada del DSM-5, perdón, que aquí se fue. Desapareció como entidad diagnóstica del DSM. Ya no hablamos ahora mismo de síndrome de Asperger, sino que se engloba dentro de los trastornos del espectro autista, de los TEA. Tampoco podemos olvidar la nueva categoría que hablan ya no solo de trastornos de TEA, sino trastornos de comunicación social, ¿vale? Aparecen ahí estos dos diagnósticos, donde muchas personas con síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento serán reubicadas seguramente a nivel diagnóstico.
Haciendo un pequeño resumen de cómo se fue hablando o categorizando a las personas que sufrían y que padecen un síndrome de Asperger, decir que en el DSM-1 y en el DSM-2, o sea, hablamos de 1952 y 68, el autismo era considerado un síntoma de una esquizofrenia, ¿vale? En el DSM-3, o sea, 1980, se comienza a hablar de autismo infantil. En el DSM-R3, el revisado, se incluye el trastorno autista. Hasta el momento, lo que ya hemos dicho en la exposición anteriormente, no habían hablado en ningún momento de síndrome de Asperger, ¿vale? Hablaban de trastorno autista. Es en el DSM-4 ya donde aparece la definición propiamente dentro de una de las categorías, ¿vale? Las 5 categorías diagnósticas dentro de trastornos generalizados del desarrollo: trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y pues eso, en el último DSM-5 publicado, pues eso, lo que decíamos hace un poco, estaría englobado el síndrome de Asperger dentro de los trastornos del espectro autista. Dentro de unos meses se prevé la publicación en mayo del 2008 del CIE 11, aquí, que es el libro, la herramienta, de definición diagnóstica más usada a nivel mundial, y en esta versión desaparece definitivamente también el diagnóstico de síndrome de Asperger. Por lo cual, todos los pacientes que estén diagnosticados de síndrome de Asperger serán reubicados dentro de este trastorno del espectro autista. Como puntualización, decir que antes, a diferencia de la descripción que Asperger hizo en su tiempo de la psicopatía autista, en la que resaltaba la capacidad cognitiva superior, hoy se describe el síndrome de Asperger en personas que no presentan déficits de inteligencia, y se considera que esta puede hallarse en la media o por encima de la media, ¿vale? Como anecdótico quise poner este pequeño texto donde Asperger quería destacar la importancia de las personas con autismo, y escribe literalmente, pone: estamos convencidos, por tanto, de que las personas autistas tienen su lugar en el organismo de la comunidad social. Cumplen bien su papel, quizás mejor que cualquier otro puede hacerlo, y estamos hablando de personas que en su infancia tuvieron las mayores dificultades y causaron indecibles preocupaciones a sus cuidadores. Decir que, pues eso, en la época que le tocó vivir a Asperger, pues era una época complicada, una época de guerra, una época en Alemania donde en algún caso, cuando había un diagnóstico de algún niño, pues eso, que padecía algún tipo de enfermedad y demás, pues bueno, como ahí deja reflejada la literatura, pues llegaban a esterilizarlos o incluso a asesinarlos porque creían que era una lacra para la sociedad, ¿vale? Por suerte todo eso ya no existe. Un poco así a grandes rasgos y pinceladas. Bueno, pues ¿qué sería el síndrome de Asperger? Pues decir que forma parte de los trastornos del espectro autista. Es un trastorno severo del neurodesarrollo, que provoca que el cerebro funcione de una manera diferente, especialmente pues eso, en comunicación, interacción social y en la flexibilidad de pensamientos y comportamientos, ¿vale? Comparte características centrales con lo que sería el autismo y tiene dificultades, bueno, en la comunicación social. Sin embargo, pues tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso superior a la media. Aquí estarían un poco descritos todo lo que son los criterios diagnósticos del actual DSM-5, donde nos habla de déficits persistentes en comunicación social e interacción social a lo largo de múltiples contextos, según se manifiestan en siguientes síntomas, actuales o pasados: pues déficits en reciprocidad socioemocional, déficits en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, déficits para desarrollar y mantener y comprender relaciones. Después hay que hablar, pues eso, que nos dicen pues que existen diferentes grados según pues, la necesidad que necesiten. Un grado 3 si necesitan ayuda muy notable, un grado 2 si necesitan ayuda notable, un grado 1 si necesitan ayuda. Vale, por no enrollarnos demasiado, ya no voy a seguir leyendo los demás criterios. Pues un patrón B de repetitivo y restringido de conductas, actividades e intereses,
Hablan de movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipadas o repetitivas, insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizado, intereses altamente restringidos o obsesivos que son normales por su intensidad o su foco, hiper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Después, en el criterio C, los síntomas siempre deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano. En el D, los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas, tanto a nivel social, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Y el criterio E hace referencia a que estas alteraciones no se explican mejor porque haya otro tipo de discapacidad, ¿vale? Una discapacidad intelectual o un retraso a nivel global en el desarrollo. ¿Cómo sería la comunicación de una persona que tiene síndrome de Asperger? Pues tienen dificultades para entender la comunicación no verbal. Pueden hablar mucho tiempo de un tema que les interese y que les apasione, pero a veces tienen dificultades para saber cuándo terminar, ¿vale? Les cuesta elegir los temas de los que hablar por hablar, o sea, que no haya una finalidad, sino una conversación pues así rutinaria, o sea, algo que no sería de importancia, digámoslo, pues esos temas le cuestan. Es muy literal, comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras que decimos, ¿vale? No son capaces de entender, pues eso, una broma, un chiste. La expresión verbal siempre es correcta y a veces incluso utilizan un lenguaje sumamente formal, ¿vale? Lo que diríamos coloquialmente que a veces podría ser un lenguaje pedante, ¿vale? ¿Cómo se relacionan? Pues les resulta difícil comprender reglas sociales no escritas, a veces pueden comportarse inadecuadamente sin querer, ¿vale? Nunca hay una intención. Quieren relacionarse, pero no saben cómo hacerlo, y a veces se encuentran, pues eso, solos. Les cuesta interactuar con muchas personas a la vez, parece que no expresan las emociones ni que tienen en cuenta lo que los demás están sintiendo, ¿vale? En realidad, lo que les resulta complejo es interpretar esos sentimientos, ¿vale? Encuentran difícil expresar las emociones que están sintiendo en cada momento, pero puede parecer que reaccionan, pues eso, en alguna ocasión, pues desproporcionados, ¿vale? Que hacen comportamientos fuera de lugar. ¿Cómo pensaría y cómo se comportaría? Pues su forma de pensar, podríamos decir que es rígida, concreta, lo que le ayuda en actividades que requieren atención al detalle y repeticiones de patrones, ¿vale? Es fiel a las rutinas, que en ocasiones sigue de manera rígida y repetitiva. Esto le da seguridad. Las rutinas le proporcionan seguridad, pautas concretas de cómo actuar, pero muchas veces les limitan a adaptarse pues, a los cambios, ¿no? Tienen intereses muy concretos sobre lo que acumulan mucha información y dedican mucho tiempo, convirtiéndose en ocasiones pues, en una fuente principal de conversación. Es de lo que conocen, es lo que les gusta y es de lo que te hablan. Puede ser extremadamente sensible a algunos estímulos del ambiente, resultándoles pues, incluso molestos y dolorosos, lo que son los ruidos, las luces, olores, sabores. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues reflexionar sobre los desafíos sociales que afrontan cada día e intentar siempre ponernos en el lugar de ellos. Empatizar con su experiencia, aunque sea distinta a lo convencional o a nuestro día a día. Interesarse por conocer los gustos, los intereses que tienen, los puntos fuertes o débiles que pueda haber y las cosas que son importantes para él o para ella. Hacer explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son obvios, o sea, es nuestro día a día, pero que para él o para ella pues, le resultan complejos. Utilizar un lenguaje directo y concreto, sin ambigüedades, ni sentidos dobles, ni bromas, lo que decíamos antes. Utilizar un lenguaje directo, sin ambigüedades ni dobles sentidos. Comprender que los comportamientos no son caprichos, ni es una rabieta, ni es un mal momento que tienen, valga la redundancia, en esa ocasión. Reflejan una manera simplemente distinta de comprender y desenvolverse en el mundo. Entiende la importancia, tenemos que entender la importancia de las rutinas y de las rigideces que pueden tener en algún momento, que son elementos que le proporcionan seguridad. Nosotros, como personas que estamos a su alrededor, podemos ayudar a flexibilizar sin nunca intentar imponer que hagan las cosas de otra manera, ¿no? Que si no las hagan como a ellos les resulta cómodo. Y preguntarle cuál es la mejor manera de apoyarle, ¿vale?
él o ella tendrá siempre la manera de poder explicarnos de cómo le gustaría o cómo quiere que hagan las cosas por él. Y con esto doy por finalizada mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Y ahora el doctor Emilio Fernández Álvarez, neuropediatra, nos hablará del síndrome de Asperger, paradigma de neurodiversidad. Hola, buenos días. Yo voy a ser breve porque sería interesante que quedara tiempo suficiente para tener una discusión. Entonces voy a ser bastante breve. Le voy a dar una visión un poco... aquí se ha explicado todo muy bien. La historia del trastorno, las manifestaciones clínicas dominantes, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera dar una visión un poco diferente y paradójicamente, a pesar de que yo soy médico, la visión que quiero dar es una visión más social del problema. Tenemos una biodiversidad. La gente, el ser humano son diferentes, no solamente en cuanto a razas, sino en cuanto a actitudes. O sea, aceptamos de que también es humano una persona que tenga una piel de color oscuro, y aceptamos que sea también humano, como nosotros, una persona que tenga rasgos orientales, y aceptamos que sea también humano una persona que tenga unas actitudes sexuales diferentes de los demás. No lo consideramos que con esto pues no forme parte de la especie humana, ni con esto sea exactamente patológico. Quisiera decir que cuando hablamos de síndrome de Asperger, estamos llevando un mensaje de enfermedad. Síndrome lo aplicamos para las enfermedades. Y no se puede decir que las personas con una serie de problemas que conocemos sean enfermedades. El nombre de trastorno tampoco es adecuado, y es el que explica trastorno de Asperger, trastorno. Crea un concepto de diversidad que nosotros no nos corresponde, diversidad hacia lo patológico. Y este es un punto que quisiéramos insistir. Hay una serie de condiciones, y un alumno mío, quizá lo conocéis, José Partigas, muy fuerte en este campo, y yo discutimos y estamos muy de acuerdo. Tendríamos que conseguir cambiar las denominaciones que damos, porque estas denominaciones implican también una actitud social. Y si dijéramos, en vez de síndrome de Asperger, condición de Asperger, cambiaría. Estaríamos diciendo lo mismo, tienen estas características, pero no lo marcaríamos como algo que tiene que ver con enfermedad. O sea, nosotros tenemos un sistema nervioso, un cerebro, y este cerebro se forma. Y este cerebro se forma con unas características diferentes de unos a otros. A uno lo harán más inteligente, a otro lo harán más capacitado para la música, oirá una canción y la repetirá perfectamente bien, otros seremos un desastre en este sentido. Unos serán tremendamente hábiles, cogerán un esquí y esquiarán perfectamente, otros no lo podrán hacer. Son variedades dentro de la normalidad. Entonces, se consideran, el mismo DSM-5, del que nos estaban hablando antes, 5 grandes grupos de problemas de lo que llamamos neurodesarrollo. Es decir, cuando se ha desarrollado el cerebro, este cerebro ha tenido unas conexiones y unas connotaciones, que no me voy a extender en esto, diversos de unos a otros, como de la misma forma que se desarrolla la piel en una persona que es de raza que es negra, o se desarrolla también la estructura de una persona que va a ser más alta y otra persona que será más baja. Son variedades dentro de la normalidad. Muchos de estas personas que tienen esto que se llama ahora, trastorno del neurodesarrollo, y que podríamos llamar condiciones del neurodesarrollo, muchas de ellas pues tienen repercusiones sobre el individuo, porque las circunstancias están. Es decir, a ver, un niño actualmente en una ciudad tiene muy poco tiempo para salir, jugar en la calle, según
qué tipo de relación tiene que tener con los demás, un horario que se levanta por la mañana, y esto marca. Y si aquel chico es un niño que tiene un impulsivo, que tiene una necesidad de movimiento, este chico va a vivirlo mal y va a tener consecuencias para él en su relación social, en los resultados incluso académicos, en su autoestima, etc. Y entonces le diremos, bueno, tiene un trastorno por defecto de atención. Vale, quizá tengamos que corregirlo en algunos casos, en otros casos no, en otros casos habrá que aceptarlo. Bien, lo que quiero decir, el mensaje que yo quiero decir es que en lo que llamaríamos condición de Asperger, en muchos casos es algo en el cual la evolución y el futuro de esta persona dependerá de la sociedad. Y en un primer momento, en la infancia, que es el tema que yo conozco más, porque es el que me he dedicado, dependerá de un trípode. Y este trípode dependerá de los padres, dependerá de la escuela, y dependerá, a veces, estas personas tienen que tener unas personas que los eduquen en este sentido y que conozcan este problema. Si este trípode funciona bien y funciona pronto, el porvenir de estas personas es muy bueno. ¿Cuáles son los trastornos o las condiciones del neurodesarrollo? Podemos decir que son 5 grandes grupos en el DSM-5. Uno correspondería a los niños que tienen un trastorno, una condición de déficit de atención e hiperactividad e impulsividad. Es decir, que tienen una atención más baja del promedio y una impulsividad mayor de la que tiene un niño y una hiperactividad mayor de la que tiene un niño. Y esta baja atención y esta impulsividad exagerada y esta actividad exagerada tiene consecuencias negativas para él. Negativas generalmente sociales. Disturba la clase, perturba a los demás niños, en casa es imposible de sostener, rompe las cosas, las olvida, vale. Y entonces a esto le ponemos condición de trastorno del desarrollo y con de atención e hiperactividad. Otros niños tienen unas habilidades en el aprendizaje que fallan. Por ejemplo, les cuesta más que los demás niños aprender a leer y a escribir. Nosotros no aprendemos a hablar. Hablar, como un niño no aprende a mamar cuando nace. Un niño nace ya con un programa para mamar. Y lo que pasa es que aprenderá a buscar, y si resulta que tiene que es un pezón que es diferente, él sabrá adaptarse a aquel pezón. Pero él no nace no se le enseña a mamar. Él nace sabiendo mamar. Y nosotros nacemos sabiendo, las personas normales, sabiendo hablar. Lo que pasa es que en el entorno en el que estemos, hablaremos un idioma o hablaremos otro. O sea, como el niño chupará de un pezón en unas condiciones en otras, pero él ya tiene el programa y nosotros tenemos el programa. Pero el programa para leer y para escribir, no lo tenemos. Sí que tenemos que aprenderlo. Cuando los españoles llegan a América, culturas muy fuertes, como podía ser la azteca o podían ser los incas, no habían alcanzado aún la escritura, ni la lectura. Y por lo tanto no hay historia de América antes de llegar los españoles, porque no había forma de reflejarlo esto en escritos. Bien, y aquí este problema, esta habilidad que se adquiere, que el cerebro está preparado para adquirirla, el del ser humano, está preparado para adquirirla, puede tener dificultades, y es lo que se llama dislexia. Y es más frecuente que lo que se llama trastorno por defecto de atención, es más frecuente y muchas veces olvidado, y es un desespero que a veces los educadores no son conscientes del problema que esto representa. Hay otros niños que tienen una coordinación muy inferior, son muy poco hábiles con las manos, no les cuesta aprender a manejar unas tijeras, les cuesta más que a los otros niños subir y bajar escaleras. Todo esto es con una inteligencia normal, trastorno de coordinación. Les cuesta luchar unos botones, una cremallera, a la hora de coger el lápiz, a la hora de escribir. Hay 5 grupos, y entre este grupo estaría lo que se llaman trastornos del espectro autista. Y en este trastorno del espectro autista, que el nombre ya lo dice, espectro, va desde muy poco a mucho, pues estaría el Asperger. El Asperger, que ahora no se utiliza esta denominación, pero
Cambian los nombres, pero la persona que tiene este problema, Llámale Pepe, llámale lo que quieras. Existe este problema. Entonces ahí estaría el Asperger. Bien, estas condiciones que he hablado, que estoy hablando, estas condiciones tienen algunos puntos en común. En primer lugar, que no tenemos lo que llamamos un marcador. A mí viene a verme veo un paciente. Sospecho que pueda tener una diabetes. Hacemos una glucemia. Tiene un azúcar de 100 y pico, 150. Es un diabético. Y no solamente me confirma la hipótesis de que es un diabético, sino que me marca el grado de diabetes y me orienta hacia el tratamiento. Resulta que es una diabetes discreta, pues le daré una dieta, será suficiente. Si es una diabetes más fuerte, tendré que hacer un tratamiento con insulina, etc. Este es un marcador. Una mujer tiene un bulto en el pecho y va al médico y un médico dice, yo creo que esto es un quiste benigno. Otro dice, no, yo creo que esto puede ser un tumor, puede ser un cáncer. Bueno, hacemos una biopsia. Se acabó la discusión. La biopsia dice si hay células tumorales o no hay células tumorales. Pero en este tipo de problemas de neurodesarrollo no tenemos un marcador. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, aquí sí que viene la habilidad del profesional, de los profesionales implicados, la experiencia, el conocer de qué va, y tiene que ser del diálogo, tiene que ser a veces con pruebas que apoyan aquí, cuestionarios, algunos test, para que te den el diagnóstico. Esto en primer lugar, no hay un marcador. No tienes nunca la certeza como tendrías ante un diabético o ante un cáncer de mama. Tienes la sospecha, y a veces son muy obvios, muy claros, muy fáciles, otras veces puede ser muy difícil. Y en segundo lugar, el problema viene en que los límites son artificiales. Es decir, ¿cuándo decimos que una persona está en el Asperger? Sí, bueno, tiene esta dificultad en comunicación, tiene estos intereses restringidos, este lenguaje literal. Bien, de acuerdo, pero a veces son personas con síndrome de Asperger, en realidad precoz, son personas que tienen un retardo en la adquisición del lenguaje. ¿Cómo sabemos qué es esto? Y a veces es muy difícil distinguir entre un niño que tiene un retardo simple en la adquisición del lenguaje o esto es la primera manifestación del Asperger. Ahora tengo que decirlo, cuando sabemos perfectamente de que si nosotros iniciamos una terapia o una orientación adecuada a un niño con lo que ha de ser un Asperger y lo hacemos antes de los 3 años, su pronóstico es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y casi podemos decir los 3 años exactamente. ¿Vale? Y a veces es difícil en estos momentos, porque no tenemos el marcador y porque los límites del proceso entre lo normal y lo anormal se forma arbitrariamente y a veces depende de las circunstancias. Un niño que en unas circunstancias sea considerado como un niño con un trastorno de defecto de atención, con unos padres tolerantes, con un colegio que se preocupe del niño y tal, pues no requiere más cosas. El mismo niño en unos padres intolerantes, exigentes, que quieren que se cumplan todas las cosas a rajatabla, en un colegio en el cual no le presten atención a sus necesidades especiales, puede tener muchas consecuencias. Entonces quedamos de que hay un grupo de problemas, de situaciones, de condiciones que pueden evolucionar a crear un problema, y a veces un problema importante. Entre estos estaría la Asperger. O sea que el primer punto de reclamo social es considerar que estas personas tienen una condición diferente, una diversidad, una neurodiversidad diferente de los demás. Esto tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias. ¿Cómo vamos a querer que una persona que tiene una piel oscura, que sea un negro, esta persona se transforme en un blanco? ¿Qué le vamos? ¿A sacar la piel a trozos y injertar otra piel? No, tenemos que aceptar que es negro, punto. Como aceptamos que una persona tenga una orientación sexual diferente, la aceptamos, no pasa nada. Y cuando aceptamos esto, pues las cosas cambian mucho.
Entonces aquí hay un problema social. Considerar una serie de circunstancias que ocupan un porcentaje importante de problemas en nuestros niños, considerarlos como diversidad. Una diversidad, en este caso, una diversidad en el funcionamiento del cerebro, como aceptamos la diversidad en el color de nuestra piel, como aceptamos la diversidad en nuestra orientación sexual, como aceptamos la diversidad en muchos otros aspectos. Uno es más listo y otro es menos listo. Y lo aceptamos. Y pienso que si nosotros en el momento actual aceptásemos a la sociedad aceptase a estas personas con sus características, se podría cambiar radicalmente la situación. El ejército israelí, el ejército judío, tiene una unidad. Y esta unidad está formada por personas con Asperger. ¿Por qué? Porque todos sabemos, tienen una habilidad extraordinaria en distinguir los detalles. El Asperger entrará en la consulta, yo aquel día tendré un pequeño granito aquí en el labio, y ¿qué le pasa aquí en el labio? Y vendrá 3 años después y traerá aquel granito del labio, ¿cómo fue? Tienen una capacidad extraordinaria para captar detalles. Y tienen otros aspectos, no voy a entrar aquí en ellos porque se ha explicado antes muy bien, pero por ejemplo la fidelidad, es decir, son fieles y tienen las cosas claras. Tal profesor no cumple los criterios que se siguen en la clase y nada. Bueno, y esta unidad cumple una función. Y muchas personas que vemos que son poco Asperger o muy Asperger, hay todos los lados, pues socialmente a todos, si nosotros intentamos coger todo lo bueno que tienen, aceptar todo lo bueno que tienen, y transmitirle todo lo bueno que tenemos nosotros, entonces las cosas cambiarán radicalmente. Es decir, que estamos en un momento en el cual es necesario, uno, modificar nuestro lenguaje, y esto no es fácil. Es necesario modificar nuestro lenguaje. Y de la misma forma que sabemos que a las personas con Asperger no podemos hablarles en dobles sentidos, en metáforas, porque ellos se encontrarán desorientados. Digo, oye, es que se subió por las paredes. ¿Y se subió por las paredes? ¿Vale? Este sentido literal que tienen, porque les cuesta comprender este doble sentido, la metáfora, y que forma parte de nuestro, y más en Galicia, forma parte de nuestro lenguaje. ¿Conoce a Pedro? Bueno, no lo voy a conocer. ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Si nosotros adoptamos este lenguaje, si nosotros somos capaces de saber cuáles son las necesidades de prevenir qué es lo que va a hacer, toda una serie de pequeñas cosas van a cambiar, pero nosotros tenemos que cambiar también. Tienen que cambiar los educadores, tienen que cambiar en los colegios, tienen que aceptar estas características especiales, y si nosotros aceptamos unas características especiales e intentamos corregir, evidentemente hay, por ejemplo, agresividad en un porcentaje de personas con Asperger, 60% quizá, tienen en un momento u otro en su evolución rasgos agresivos que hay que tratar, evidentemente, que hay que manejar. Pero esto sería, el mensaje mío es este, y es muy sencillo, y no me voy a extender más, creo que queda bien claro. Es necesario que consideremos a estas personas como unas personas que tienen una diversidad de la nuestra, y que de la misma forma que aceptamos en nuestra sociedad a personas que son físicamente diferentes y que cogemos los aspectos buenos que puedan tener, esto es lo que hay que hacer. Y esto va a cambiar si aplicamos, si conseguimos que esto. Y esto requiere modificar el lenguaje y requiere machacar, no se va a hacer como el que enciende y apaga la luz. Vamos, enciende y apaga la luz, vale, ya está, ha cambiado. No, ni vas a cambiar solo con el nombre que se ponga en el DSM-5, pero es algo que la sociedad tiene que aceptar. Y actualmente están luchando para esto las personas con Asperger. Están creando sociedades de ellos mismos. Ellos mismos están creando en Estados Unidos asociaciones de Asperger y congresos que tienen de Asperger y reuniones que tienen de Asperger en que ellos mismos se defienden, no es la palabra, ellos mismos saben qué reclamar a la sociedad para que los acepte. O sea que aquí yo he venido a dar una charla social, pero ustedes me entienden, no me alargo más.
gracias, doctor Emilio Fernández Álvarez, por su aportación. Y ahora María Guerreiro Muñoz, miembro del equipo de orientación específico de la Consejería de Educación de Lugo, nos hablará sobre intervención educativa desde el equipo de orientación específica. Bueno, hola, moitas gracias por invitarme, ¿no? E por ter esta oportunidade de escutar a todos os que estades na mesa, ¿no? Eu tampouco me quería estender porque me parece que as experiencias en primeira persoa son as que máis nos enriquecen. Non quería estenderme, pero iso non quere decir que non o vaya a facer, porque despois enredo que non vexas, pero tú avísame, vale? E agradezo un montón agora a intervención de Emilio, e vou tratar de cambiar o meu vocabulario porque me parece que é unha peza pois importante, non? E que debemos, non sei se o vou conseguir porque estou moi afeita a decir personas con TEA, personas con autismo, síndrome de Asperger. Intentarei usar condición ou correxirme na charla, porque sí que me parece que por aí temos que empezar. A min, cando Ana, primeiro Mónica e Ana, non, me falaron de vir, pois a cabeza se me puxo así, non? Porque eu son nova nesto, eu acabo de chegar. Entón eu pensaba, non podo aportar nada sobre as persoas con condición de Asperger ou con autismo, apenas nada. Levo 2 anos neste posto de traballo. Do que sí que podo falar é da escola, no que sí que levo moito unha traxectoria máis amplia e do que eu considero que ten que ser esa escola. Entón empezanme a xurdir moitas palabras como diversidade, como familia, sociedade, inclusión, sobre todo inclusión. Esa palabra é como que me bombardea e me fai pensar se agora mesmo temos unha escola inclusiva, si estamos camiñando cara a ela, se a temos xa conseguida, e todo isto poñendo a escola nunha sociedade que a súa vez está sendo inclusiva. Entón, en todo este barullo de ideas é onde vos quero falar logo do meu traballo, que é o que me propoñía Ana no correo que me enviou. Me decía, pois, como é a vosa intervención dende o equipo de orientación específico? Entón, para eso, quería explicarvos, dalle varias veces que sale, sí, explicarvos, ubicarme, non? O meu servizo, o equipo de orientación específico, enmárcase dentro de un modelo de orientación que xurde coa LOCSE, xa van casi 30 anos de isto, e que Galicia aposta por un modelo de orientación dentro dos centros, non? Para que a orientación e para que a escola realmente poda modificar a súa forma de traballar, que non nos centremos tanto no déficit, non nos centremos no problema do alumno, o problema está no alumno, e podamos superar ese modelo e ir a un modelo dunha escola máis inclusiva, máis aberta á diversidade, que entenda que cada un de nós somos diferentes. Eso é o que se pretende legislativamente e todos e todas sabemos que non o conseguimos aínda, porque todos esos paradigmas da diferencia siguen vixentes nas nosas cabezas. Entón, temos que seguir dando esos pasos. Entón, creo que o máis importante da orientación está dentro dos centros educativos, é onde se pode facer realmente un labor continuado e de resposta a todas as persoas que están na escola. O equipo de orientación específico créase a nivel externo a esos centros, a nivel provincial, hai un por provincia, e se trataría de dar un asesoramento, un apoio a todos esos centros educativos e sobre todo os departamentos de orientación que se atopan ante diferentes casuísticas nos seus centros, por diferentes motivos. Entón, o equipo de orientación específico está formado por varias persoas, unha traballadora social, un mestre de audición e linguaxe, e despois psicólogos, pedagogos ou psicopedagogos de orientación educativa
que se especializan en unha temática, non? Que son trastornos de conducta, sobredotación intelectual, discapacidades sensoriais, discapacidades motoras, trastornos generalizados do desenvolvemento, que na que eu traballo e usa a nomenclatura antiga, aínda non está cambiado, e orientación vocacional e profesional. Ben, entón, cada un de nós temos, cada un destes escanos do sistema de orientación temos unhas funcións. E o equipo de orientación específico ten unhas funcións moi interesantes para, desde o meu punto de vista, que son de asesorar, de difundir, de promover, de formar e de apoiar, non? Pero actualmente ao que máis nos dedicamos é a colaborar nas avaliacións psicopedagóxicas, é dicir, un pouco estamos nese modelo de reactivo, non? De aquí hai un problema, xurde un problema nun cole e aí vamos nós a ver se podemos dar unha pequena idea de por onde sair. Entón, centrándome xa no que é a miña especialidade, non, é así. Direivos que desde que eu estou neste traballo convivo coa publicación deste protocolo, que non sei se coñecedes. É un protocolo de tratamento educativo de alumnado con trastorno de espectro de autismo, onde se recolle dende os dende os rasgos que nos poden alertar, non? De que pode haber unha problemática relacionada co autismo, ata o tratamento educativo que debemos de facer nos centros. Para min é un grande avance, porque está aí todo escrito, está condensado. Que falta aí? Centrarnos na persoa, e iso é o que eu trato de facer cando vou aos centros educativos. Centrarme en Pepe, en Xoán, en Adrián, en María, que é a persoa que teño diante, non tanto no autismo ou no que teñamos diagnosticado, sino na valoración de esa persoa nese contexto. Porque un pouco como apuntaba Emilio, ves que nenos con rasgos moi parecidos non funcionan, digamos, como se fosen máquinas, non? Pero non funcionan igual nun centro que noutro, non? E os rasgos son os mismos, entón o contexto é o que está cambiando e o que pode axudar a que eso se modifique, non? Entón a visión de a que eu interveño é esa, tratar de falar coas familias, de tratar de ver aos nenos e falar co profesorado para recoller as súas inquedanzas, as súas preocupacións, e desde unha visión externa poder abrir camiños que eu non vou seguir, que van a seguir eles, e que realmente é unha intervención moi puntual. Casi non lle dedicamos nin unha mañá e media, porque non temos máis tempo, un por provincia, estou eu, vaya, sola, por provincia, e non nos dá moito máis tempo, non? Entón, o que eu trato tamén de saber, non? Do que está pasando con este alumnado. Vamos a ver, eu cando chego a un centro e alguén tamén me dice que non ten ningún problema co seu alumno Asperger, tamén me extraña, porque entón tampouco estamos avanzando, non? Porque se sabemos que teñen dificultades nas habilidades sociais, se sabemos que teñen dificultades na comunicación, se sabemos que teñen dificultades para establecer conversacións espontáneas diferentes aos seus intereses restringidos, eso sempre se nota na escola, non? E entón, ou axudamos a esa persoa a avanzar e a mellorar para que o seu desenvolvemento sexa óptimo, ou estamos obviando algo. E iso é unha das dificultades maiores que eu atopo nos centros educativos. Unha falta de comprensión, ás veces, sobre todo, dos trastornos das condicións de autismo con
sin déficit cognitivo, unha falta de comprensión dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, porque despista ao profesorado ver a unha persoa que cognitivamente é capaz de facer moitas cousas e que de repente en cousas que a nós nos parecen básicas, como saudar ou chegar ou como sorrir ante unha broma ou como colocar un libro nunha estantería, pois quedan bloqueados. E moitas veces interpretamos esas conductas como estáme a tomar o pelo, é un neno malcriado, eso é culpa da familia. Todas estas cousas siguen aí e necesitamos irlas modificando. A maior dificultade que eu atopo, bueno, por centrarme en unha, cada persoa ten unhas no seu contexto, non? Pero unha que vexo que se repite unha e outra vez na escola son os tempos de lecer. E a verdade é que para min está convertíndose nunha teima, porque a todos os centros aos que vou vexo aos nenos e as nenas que teñen algunha condición de Asperger ou de autismo sós, sen pertencer, sen participar e sen disfrutar do que é o tempo de lecer, non? E pareceme moi importante. Pareceme importante que cambiemos esa mentalidade na escola, non? Esa mentalidade de que o tempo de lecer é algo libre, que bueno, parece que non importa e para min é un espazo educativo fundamental. Isto un pouco por comentarvos o que eu vexo no día a día, pero aínda así quería tamén destacar as fortalezas que eu vexo agora mesmo na escola. Tamén grazas a moita labor que se fai de sensibilización, está chegando ao profesorado e ao que é a institución escolar moitas ganas de aprender, moitas ganas de formarse e, sobre todo, nos trastornos do espectro de autismo desperta moitísima curiosidade no profesorado, tamén por moito descoñecemento do que parten, non? Pero sí que vexo moitas ganas, e de feito témola aquí, eu vexo un montón de caras coñecidas que creo que non teñen nada que ver directamente, non son familiares de persoas con condición de Asperger e que están aquí aprendendo, son mestras que están traballando con nenos que lles importan. Entón, me parece unha gran fortaleza e que hai que aproveitar. Se están facendo un montón de seminarios con respecto aos trastornos do espectro de autismo. Empezan a haber xornadas, non había en educación, todo estaba, o peso recaía sobre as asociacións, non? E sobre as familias, que eran as que se estaban movendo e nos estaban formando logo a nós. E sí, parece que agora a Consellería empeza tamén a recoller esa necesidade. Hai unha fortaleza básica que é a legislación. A legislación ampara a atención á diversidade. Na legislación recollese medidas ordinarias, que hai moitísimas, para poder dar resposta á diversidade que temos nas aulas. Xa digo, esta legislación o que se atopa a veces é coa barreira mental que temos todos, non? E que temos todas e que debemos ir modificando. Pasa a ver o que puxen aí. Vale, estas son as medidas de atención á diversidade un pouco resumidas, que non me vou meter agora mesmo nelas, non? Pero sí que asinalei como unha fortaleza, non? É algo que está aí e que non hai volta atrás. Outra fortaleza para min é poder establecer un clima de confianza mutuo entre as familias e a escola. Con isto avanzamos máis da metade do camiño. Cando escoitamos as familias e as persoas que traballan cos nenos fora da escola e as escoitamos con sinceridade e recollemos eso e o aproveitamos para o noso traballo, todo mellora. Tamén cando contamos con familias que confían en nós como profesionais e que confían en nós como os que estamos a levar unha aula, traballamos nunha escola,
e que sabemos tamén do que estamos a falar. E como dificultades, se o podes pasar, habería dificultades como a diferentes niveis, non? E para min que é fundamental, ao igual que hai unha legislación que ampara todo o tema da atención á diversidade, atopámonos con un currículum que para min é unha barreira, porque é un currículum homoxeneizador, un currículum que o que pretende é que todos cheguen ao mesmo. E mentras pretenda iso, pois temos sempre un hándicap, non? Collín a viñeta de Frato, que ten moitos anos, pero que me parece que ilustra moi ben esa realidade na que entran nenos de cada un coas súas características e saen todos igualiños, peinados igual, coas mesmas gafas, co mesmo, todos iguais. E os que non chegan a ser iguais vanse polo cano dos residuos, non? É un pouco forte, pero me parece que sigue estando ese currículum que nos está pesando, vale? Podemos pasar. Pese a todo, para min, e quero xa rematar, despois se queredes preguntarme algo, seguro que me centro un pouco máis, porque veredes que o do principio o meu batiburrillo na cabeza está presente na miña charla. Para min, o que sí que pese ás dificultades, a inclusión é un camiño que xa non ten volta atrás, non? E iso é importante, é que creo que estamos superando esas dificultades e que vamos camiñando a conseguir unha escola diferente, unha escola que atenda a diversidade e que entenda que a escola nos pertence a todos e a todas, sexamos como sexamos. E pola miña parte, nada máis. Muchas gracias, María. Y ahora María Luisa Álvarez y Secundino Fernández nos darán su perspectiva desde la familia. Bueno, pues nos vamos contar un poquinho a nosa experiencia, como foi desde que naceu Ángel no ano 88 hasta hoxe, máis ou menos. Máis ben todas as dificultades que fomos atopando, porque a parte positiva xa dixo Emilio, así que coincido bastante co que contou tamén María en moitas cosas da escola. Bueno, pouco a pouco vamos ver. A nosa historia é máis ou menos, o principio da nosa historia é a historia da falta de información, porque cando Ángel naceu, pois non normal, sin ningún problema, foi o desenvolvemento del foi seguindo as pauzas normales hasta máis ou menos os 2 anos. Ele empezou a andar o ano, empezou a falar as primeiras palabras aos 15 meses, máis ou menos iba levando un desenvolvemento normal. Pero cando chegou sobre os 2 anos e medio, empezou a ter unhas rabietas terribles, dábase ca cabeza contra o suelo, non aturaba que lle cantáramos as cancións que lle gustaban antes dese momento, as palabras que sabía esqueceunas todas. Bueno, unha regresión fixo aí. Entón, pois nos fomos a pediatra, que íbamos de sempre, comentamos o problema e dixonos, eso non te preocupes, cando empece a escola, pois xa irá. Máis que nada o que nos preocupaba nese momento era o tema da linguaxe, porque víamos que non avanzaba, que os outros nenos xa falaban e el non falaba, entón, pois, que cando empezase a escola, pois xa seguramente avanzaría nese tema, que lle cantásemos, que lle lésemos contos, que tal, bueno, o típico. Pero é que Ángel non soportaba nin que lle lésemos contos, nin que lle cantásemos ninguna canción, nin nada do que se podía facer, non soportaba nada deso. Entón, pois, por ese camiño non podíamos facer nada. Foi pasando un pouco tempo, empezou a escola,
Eu son mestra, empezou a escola comigo o primeiro ano, en 3 anos, estábamos nos Ancares, en Donís. Lembro que a relación cos outros nenos era sentarse ao lado deles a xogar, pero el xogar as súas cousas. Nese momento non xogaba ao lado deles, pero non xogaba con eles. Por exemplo, os recreos eran correr, o que dices tú, solo, todo o tempo, correr ao redor do colexio, ao redor do colexio, ao redor do colexio. O seu recreo era correr ao redor do colexio. Eu nese momento xa sabía que pasaba algo, pero tampouco tiña información. Entón, empecé a mirar, empecé a ter sospeitas de que podía ter algún problema de autismo. Acórdome que cando lle preguntaban algo, el non contestaba. Preguntaban, Ángel, que tal? Contestaba eu por el, moi típico desas edades, supoño que as mamás que o vivistes tamén o faríades, contestas por el. Sí, está contento, sí, contestas. Bueno, foi pasando, cando empezou xa con 4 anos, cambiamos de colexio, veu para a zona onde vivimos agora, para Fonsagrada. Empezou ali con unha profesora. A profesora tamén lle chamaba a atención, era unha señora maior, pero xa daquela ela tiña unha especial sensibilidade para isto. Foi unha boa profesora para Ángel, por certo. Acórdome que decía que para poder conseguir que estivese sentado na silla, que se sentaba ao lado del todo o tempo hasta que conseguiu que polo menos fixese algunha actividade sentado. Esta muller falounos de un pediatra que ela coñecía por outro problema que tiveron dos seus fillos en Santiago, que era o Peñaguitián, non sei se vos soa algo, pero tampouco nos serviu de moito a experiencia. Entón, o pediatra de aquí de Lugo seguíamos con el, pero tampouco nos daba moitas alternativas en isto. En Fonsagrada iba unha médica que estaba facendo a función de pediatra, pero non era pediatra. Pero, a nosotros foi-nos bastante boa para dar encamiñado un pouquiño a cousa. Entón, un día fomos ali, e ela viu que o neno andaba todo o tempo correndo ao redor da mesa, e que non lle atendía. Entón, dixo, este neno, que problema ten? Porque era as primeiras veces que íbamos a xunto. Pois non sabemos, estamos mirando, non sabemos e tal. Mandounos empezamos un proceso de ir a consulta tras consulta, e mandounos a saúde mental infanto-juvenil, que era daquela no San José. Estuvo vindo aí, de aí sacamos un diagnóstico de disfasia, pero acórdome que textualmente nos dixeron que descartaban o autismo, que ao principio pensaban que podía ser autismo, pero porque nós tamén lle falamos deso, pero que descartaban o autismo. Entón, quedámonos co diagnóstico de disfasia, que non sabíamos moi ben o que era, tampouco, que estábamos así. Foi pasando tempo, ao mesmo tempo, esta profesora que nos mandou a Peñaguitián, empezamos a ir a Peñaguitián, fixeronlle uns electos que despois viu Emilio no seu momento. Aí chegou outro diagnóstico, que era o de epilepsia, o pequeno mal, con ausencias epilépticas. E un tratamento que estuvo 10 anos con ese tratamento. Foi pasando o tempo, ele empezou a escola con moitos problemas, como casi todos os nenos, supoño, a Manu confirmoumo tamén. Na escola é unha etapa horrorosa naqueles momentos era unha etapa horrorosa para os nenos, non sei hoxe
eu son mestra e vexo que hai outra sensibilidade na escola, que se intenta facer as cousas de outra maneira, pero naquele momento pues, non se sabía tampouco, os profes tampouco tiñamos moita idea de que era isto, nin isto, nin outra cousa, o sea, era que a ignorancia total. De feito, nin os profesionales da medicina, nin os da psiquiatría sabían moito nese momento tampouco do que era, non había internet aínda, non podías buscar como se busca hoxe, era complicado chegar á información. Entón, pois eso, foi pasando o tempo, cando, máis ou menos, cando tiña uns 12 anos, pois, creo que 12 anos, cando vimos no periódico un anuncio de que iba a haber unha reunión, estabas ti, Ana, daquela, non? Despois, que iba a haber unha reunión de pais de personas con trastornos de desenvolvemento na Cruz Roja, acórdome que foi a reunión, e ali fomos. Fomos ali e a verdad foi o punto de inflexión na nosa vida foi ese. Chegamos ali, atopamos un montón de familias con problemas, algúns moi diferentes, porque acórdome que estaba Fernando, que é un rapaz con autismo, co seu yogur todo o tempo, claro, non se parecían moito a Ángel, os nenos que foron ali aquel día pois non se parecían así moito a Ángel, nin víamos ao mellor que así o problema fose exactamente o mismo, pero, sin embargo, cando empezamos a falar cos papás, pois sí que había moitas cousas en común, había moitas cousas en común nos problemas que tuvemos, por exemplo, incluso cas nosas propias familias, de que o que se falaba, que pensaban que era que non os sabíamos educar, que os tiñamos moi mimados, que eran así porque fallábamos nós, non é que houvese un problema, non? A todos nos pasou eso, creo, máis ou menos, non? Eu acordo, por exemplo, a miña mãe dicíndome se tuver eu aquí un mes xa verás como poñía a andar, esas cousas, ou ao meu cuñado dicindo se eu collera a miña Marisa, que tamén se chama Marisa, en 2 días poñía o ben. Digo, sí, deste tipo de cousas. Bueno, como eso, pois, o mesmo que nos pasaba ca familia, pois pasaría, non supoño, co resto dos veciños, amigos e demás. Bueno, ese problema, despois o problema de que ibas a consulta tras consulta tras consulta, en ningún sitio che decían que era o que pasaba realmente, o sea, ou as respostas que che daban, tú non as vías que se corresponderan co que tú tiñas na casa. Eu lín, por exemplo, de epilepsia, lín un montón de cousas sobre a epilepsia, Ángel non entraba, o sea, non era aquilo. A mí non me correspondía. Pode que Ángel tuvera epilepsia, pero además da epilepsia habería algo máis, porque aquilo non se correspondía. Así foi pasando. Fomos, ese día que nos xuntamos ali todos, pois falamos un montón de cousas, decidimos formar esta asociación, por fin, gracias a Dios, que facía moita falta en Lugo. E, bueno, ainda con todo, pois tampouco seguimos sin saber exactamente o que pasaba, aunque nos metemos na asociación e lle puxemos de familiares de personas con trastornos do espectro autista, nos non sabíamos se Ángel tiña autismo ou non, o sea que nese momento estábamos así un pouco bailando aí, que non sabíamos se nos correspondía estar, se non nos correspondía estar. Pero, bueno, falando, por exemplo, con Ana Castelao, pois ela empezoume a falar de que non había só o autismo típico de Kanner, que había outras cousas, empecé a informarme un pouquiño, despois tamén tivemos a sorte de que o neurólogo que tiñamos en Santiago, pois tratábanos particular, entón íbase meter na Seguridade Social, xa non nos podía atender, era un señor maior que se iba a jubilar enseguida tamén, entón andábamos buscando alguén que seguira mirando a Ángel nese aspecto. Un amigo noso falounos de Emilio, e aló fomos, acordaste, Emilio? Alá fomos a casa de Emilio con un montón de electros que tiñamos, e Emilio estuvo mirando e dixo: eu creo que non é o que vos dixeron, non? Incluso pois mandounos retirar o tratamento e todo eso,
Eu non me atrevín a retirar, acórdate que mandei unha mensaxe, mira, non nos atrevemos a retirar o tratamento e tal. Entón Emilio veo e dixo, mira, non podes empezar unha casa polo tellado, tens que empezala por abaixo. Que pasa se lle retiras o tratamento? Pois que lle pode dar unha convulsión, pois volvemos a instaurar o tratamento, porque ele estaba seguro de que non lle iba a pasar nada, pero nós non o tiñamos claro. Entón, ao final convenceunos, empezamos a retirar o tratamento, nunca houve ningún problema, ao contrario, estaba mellor Ángel incluso sin o tratamento. Entón, a segunda vez que vimos a Emilio, veo a nosa casa, estuvo mirando e cando marchou deume uns cantos libriños para ler buscar sobre este síndrome a ver que che parece e empecé a ler e que era de libro, o sea, era exacto, o sea, empezabas a ler e todo o que poñía ali, pois Ángel máis ou menos era o problema que aí sí que vin eu a Ángel reflejar. Entón, pois, aí xa empezamos a saber un pouco, empezamos a buscar en internet, encontramos un montón de xente que tiña o mesmo problema, en foros de Asperger e tal, pois empezamos a informarnos moito e vimos que non éramos os únicos no mundo, porque hasta ahora tiñamos a sensación de que éramos un caso raro, que non había naide máis no mundo como nós, que non tiña naide o mesmo problema. Entón, nese momento, pois, sí, empezamos a ver que sí que había outras persoas que tiñan os mesmos problemas, como facían isto, como facían o outro, como iban solucionando os problemas. Tamén nos axudou moito a saber na casa como tratar a Ángel, porque o problema é que a veces pedías cousas que el non podía facer. Entón, creaba moitos conflitos na casa, moitos problemas de comportamento tamén no colexio. Entón, a partir de aí, pois si, empezamos xa tamén a terapia con Ana, a veces viña super alterado, iba onde Ana, salía como unha madeja de seda, non sei que yo facía, pero de vir no coche dando patadas contra o cristal. Recórdome unha vez que tuveron un problema no colexio, de vir no coche dando patadas contra o cristal pola autovía, que eu estaba a punto de parar, porque digo, vámonos matar, intentando abrir a porta para tirarse, bueno, unha cousa terrible. Fomos a onde Ana, saliu dali, que parecía outro neno, digo, bueno, pois tenho que preguntar a Ana a ver que é o que tens aí. Pero bueno, eso que nos valeu a vida a raiolas a nós. Entón, pois nada, foi avanzando así a cousa, máis ou menos, por non enrollarme moito. Os anos de instituto, pois, con todos estes problemas de comportamento que tiña, e os problemas de que os outros rapaces sabían que se o chinchaban, pois, que había diversión, pois chinchaban, no? E ao final, pois, incluso chegamos a estar con unha expulsión de 3 días por unha patada que aínda estiven lendo outro día o que fixera despois na terapia que teño ali guardado, de unha, se ve que estaba en un sitio, el quería estar con unhas nenas que eran amigas del, unha das nenas non quería que estivese ali, deulle unha patadiña a Ángel deulle unha patada máis fuerte, e ao final expulsaron a Ángel. Entón, Ana intentaba facerlle comprender que fora o que pasara, en que fallara, que fora o que non fixera ben, que ese era o problema, que el castigábamolo, pero non entendía nin o máis mínimo porque o castigábamos nin que fora o que fixera mal. Entón non servía de nada do que facías nin na casa nin no colexio. Pois bueno, a base de ir lendo eso, fomos aprendendo como tratar. Hoxe é super fácil vivir con Ángel. É unha persona moi traballadora, que se preocupa, aunque dicen que parece que non se preocupan, sí que se preocupan muchísimo polas demais persoas. Incluso eu creo que teñen bastante ansiedade en canto hai un problemiña de calquera, xa está preguntando que che pasa e tal. No noso pueblo están todos encantados con él, porque en canto hai un problema, Ángel é o típico que vai todos os días preguntar: e que tal estás? E mellorache? A xente maior agradece moitísimo que lle pregunte todos os días, axúdanos moito na casa, en moitas cousas, en todo, faime a comida, o sea que non vos digo máis, vai a compra, moitas cousas. O problema da edad adulta
xa non é a relación cos outros, porque os adultos pois, sabemos entender máis as cousas, non temos esos problemas de hormonas que teñen os adolescentes, que era o problema que había no instituto. No momento en que pasou a edad adulta, eses temas, excepto algunha cousiña puntual, acabáronse, é unha vida moito máis tranquila, digo, para os que estades agora na etapa da adolescencia, para que vayáis facéndovos a idea de que vai ser millor. É unha etapa moito máis tranquila, a Ángel estivo en cursos incluso con xente que se supón problemática, con drogodependientes, genial, nunca tuvo un problema con eles, fixo incluso vos amigos aí. Despois, bueno, algún problemiña sí que tuvo, pero, bueno, problemas como podemos ter todos, de que nos rouben ou de que nos intenten agredir nun momento dado, pero, bueno, eso pode pasar a calquera, non é porque teña un problema. O problema agora é o tema laboral, porque, por exemplo, a falta de información chega a todas as esferas sobre este tema, non? Ángel ten un problema de comunicación, non ten un problema de equilibrio, non ten un problema de vista, non ten... Sin embargo, non pode sacar o carné de conducir. O sea, el pode ter para conseguir unha licencia de ciclomotor que outro rapaz é simplemente ir á academia 2 ou 3 días e xa xa dan. Ángel tivemos que pedirle un informe a Emilio, tivemos que facer un examen como de moto grande, comprar unha moto para facer as prácticas porque non hai ciclomotores nas autoescuelas porque non necesita. O sea, na edad adulta daste conta de que os supostos digamos, beneficios ou facilidades que lle poden dar a unha persona con discapacidade non son tales. Ao contrario, hai moitos máis problemas para conseguir as mesmas cousas que unha persona que non ten problemas. Entón, aí estamos con esa batalla todos os días peleando. Por exemplo, o do carné é unha das cousas, pero hai cantidad de cousas. Por exemplo, tú vas a facerte un seguro de vida, como teñas unha discapacidade xa, a ver se cho fan ou non cho fan. O sea, hai moitas cousas que son cortapisas, que non... Por exemplo, fan un curso para que acceda ao traballo xente con problemas de inserción laboral, pero aí mezclan a todo, mezclan mulleres que non teñen ningún problema, mezclan etnia gitana, mezclan reclusos, mezclan xente con discapacidade física, mezclan todo. Entón, claro, o curso moi ben, pero despois a hora do posto de traballo non é o mismo que un empresario lle presentes a unha muller que non ten ningún problema e a un discapacitado psíquico, a quen colle? Quen lle vai dar máis rendimiento? Porque eso, eles non o ven desde o punto de vista de facerlle un ben a naide. Veno desde o punto de vista que me vai ser máis rentable. O mellor eralle máis rentable o discapacitado, porque os discapacitados, non sei o teu caso, pero Ángel, as veces que traballou, non faltou nunca o seu traballo, a menos que estuvera morrendo, nunca faltou o seu traballo. Se foi ao seu traballo, sempre, acórdome que estuvo traballando en Seaga, en incendios algúns veráns, el nunca lle tiñan que dicir pon as botas ou pon o casco como tiñan que pelear con outra xente que tiñan que pelear con eles para que se puxeran os sistemas de seguridade. Ángel xa o levaba postos da casa. Nunca chegaba tarde ao traballo, media hora antes xa estaba esperando na porta. Pero eso entra dentro da falta de información. A xente non o sabe. Como non o saben, pois pensan que vai faltarche moito, que non vai rendir, e ao final acaban contratando outra persona. Nesa batalla estamos, que saquen, eu que sei, que cando sacan plazas para xente con problemas, que a saquen por colectivos, que non saquen aí o batiburrillo todo, non sei, é difícil de solucionar este tema, pero creo que por ese lado temos que pelear un poquinho, e hai que facer algo.
porque senón, pues, a maior parte deles están, eu, pola experiencia que eu teño, a maior parte dos que coñezo, están todos na casa, sin fazer nada. Entonces aí hai que meter un pouco de caña, creo eu. Non sei que máis vos... non lle deixei falar nada a ele. Dice que non entendo a túa letra. Non sei se tú queres decir alguna cosa. Bueno, o mismo que dice ela, que hai que estar sempre como vas dando golpes contra unha parede. O sea, é todo poñerche trabas. Tú chegas a un sitio, é como se che deran coa porta nas narices sempre. Porque cando foi o do carné, incluso viñara ela antes de sacar o carné a tráfico, tiñamos un todoterreno e ele gustaballe moito. Entón aquel coche era para ele, dixeronlle que sí, que podía sacar. Cal foi o noso, cando cumpliu os 18 anos, ele dixo que non quería seguir estudiando, que iba a sacar o carné, porque ele gustoulle moito todo o que é máquinas e todo eso. Entón, claro, fomos á autoescuela, chegábamos á autoescuela, e que non podía sacalo, porque pola minusvalía que tiña, que non lle permitían. Mais dun 45%? Un 45% non lle permitían sacar o carné. Xa non permiten. Entón aí empezamos, pues, únicamente se lle compramos un cortacésped, destos de asiento, é que como lle gustan moito as máquinas, pois é que estuvo unha semana que non falaba. O sea, chegou á casa e dixamos, isto vai, non falaba con nós, casi nin comía, levouse o chasco da súa vida. Verdad? Entón, pois, aí, bueno, non sei, dixen, vou volver á autoescuela, a ver se hai algunha solución que podamos facer. Entón, preguntei se podía sacar unha licencia de ciclomotor ou, bueno, algo. E dixome que, bueno, que sí, con un certificado médico e tal. Pero que pedían un certificado de que non tiña ningún problema. Que aí foi onde Emilio nos fixo o certificado, porque ben pensaron que ao mellor non tiñamos que nos fixera algo, pois, para poder salir xa de aí. E entón aí, pois, sacou o carné, para sacar o carné, eso foi un... Chegou a dicir que xa non lle iban a dar. Desde junio hasta diciembre. Entón, facendo prácticas e todo. Houve que comprar a moto, porque non tiña unha moto, compramos a moto, viñamos aquí, aunque nos facilitaron moito a autoescola aquí en Lugo, no mes de agosto viña ela a facer as prácticas aí no sitio que tiñan todos os días, bueno, aprobou da moto, e despois xa dixo, bueno, xa ten o carné, aprobara tamén o examen, o teórico. Pero non, ainda tivo que pasar unha revisión. Sí, pero espera, despois... É que era continuamente. Xa iba a buscar o carné, e ainda había que facer... E dixo, non, é que agora ten que ver o médico de tráfico. Bueno, pois aí xa lle vai poñer trabas, pois non lle van a dar. Despois o médico, que tiña que velo, non sei can máis foi. Bueno, ao final, chegou o diciembre, ainda non tiña o carné. E, bueno, ao final sí, despois deron. Pero despois de dar 50.000... Despois pasado ano, estuvo traballando en Seaga casi 3 anos. Cando iba a cumplir o 4º ano, pois como xa tiña que máis ou menos cobralo como fijo discontinuo, pois el foi o ano que mellor lle saliron as probas. O sea, fixo as probas físicas, correcto, todo ben. Entón, cheganos unha carta dicíndonos que non o poden... Bueno, puñaron non apto condicional. Na revisión de empresa. Entón, viña ela, pois, bueno, como que lle mellor vir a ela, porque como traballaba e non podía vir tanto, pois veo ela varias veces, e que nada, que era un non apto condicional, pero dicíamos, pero un condicional a que? Pois nada, que ao mellor hai que volver a facer unha revisión, que non sei, bueno, sacándolle volta. Que necesitaban outro certificado do neurólogo de que levaba 3 anos traballando en incendios e necesitaban un certificado do neurólogo de que podía seguir traballando en incendios, pero vamos a ver, si xa levaba 3 anos traballando en eso. En isto, pois, bueno, a última vez vin eu teño unha pequena empresa, estuve traballando un rapaz minusválido, non era a mesma minusvalía. Entón, bueno, sei máis ou menos de que vai. Eu podo ter acceso a dicirme, pois, ten unha discapacidade do tanto por cen que ten, pero non me dicen se é xordo, se é coxo, se é único se lle ves. O sea que, eso é confidencial, non se pode. Entón, eu vin aí, había un chaval, deixeille falar, fixume todo, non é que cando pasan 4 anos, pois, a empresa pode pedir certificados médicos, pode pedir, bueno, que podía pedir un montón de cosas. Entón, bueno, eu creo que non, que aí non estamos de acordo, porque eu teño na miña empresa, teño un discapacitado, eu vai facer a revisión que ten que facer cando fai as revisións médicas, a min vem un papel que me pon é apto ou non apto, pero non condicionado a nada. Entón, el, pois, dixe, bueno, máis aí está xogando un pouco co tema de protección de datos, porque se pedides unha... estades meténdovos un pouco no que é a vida privada dele. Entón, aí xa cambiou de
Bueno, pero é igual. E dixo, bueno, hai que facerlle outro... Entón mandábamos ir, tiñamos que leválo a Santiago, xa non valía aquí. Había que desplazarse a Santiago para facerlle unha revisión outra vez, tal, no cual dixamos que non, porque aquí era unha mutua, e a mutua dixamos, non, porque tedes aquí unha delegación, e se queredes, pois, ya facedes aquí. E se non queredes facerlle aquí, pois nos vamos a loitar hasta que perdemos o brao inteiro para toda esta historia. Perdemos o bravo e non valeu para nada. Ya non valeu para nada, pero bueno, ao final, nosotros o que queríamos era que non lle quedara un non apto. Porque se o día de mañá quería volver a traballar a outra empresa, pois iba a ter aí un currículum que pois iba a ser non apto. Bueno, eso sí que conseguimos. Entón conseguimos, nós o que queríamos era conseguir que era apto. Entón o médico, cando veu, viu o certificado médico que tiñamos, dixo que é imposible poñerlle un non apto. Entón a empresa o que fixo foi liquidar. Se fixo unha liquidación, como se eu quero despedir a un empleado, teño que lle pagar o que lle pertenece e acabouse. Pero polo menos non lle quedou non apto. Entón, bueno, estuvo traballando eses anos, despois, claro, cando ele tamén volveu outro baixón outra vez, porque, claro, estaba traballando, despediron, non? Entón, pois, estuvo tamén así, entón que se me ocurriu outra vez. Como lle gusta moito a maquinaria, pois volvemos outra vez ao carné de atrás, xa, por a ver se pode sacar o carné, que é tamén unha licencia de vehículos agrícolas. Entón, fai agora 3 ou 4 anos. Pois, o mismo, vou comprar un tractor para poder sacar o... É así todo. Non temos fincas, eu vivimos no pueblo, e meus pais teñen fincas a eso, pero bueno, pois, el como lle gusta moito, ele é feliz con todo eso, como eu podo ser, o que sei, se me gustan moito os coches de carreiras, é ter un coche de carreiras, ou todo o mismo, sempre lle vamos dando, o sea, que o que lle gusta, que é o que te fai feliz nesta vida, eu creo que é eso. É o que se ten. Entonces, pois, bueno, o mismo, eu me fomos á mesma autoescuela, me dixenlle que mirar a ver se podía sacar o carné, como xa tiñan o de antes, e entonces, pois... Acórdate do tempo. Bueno, entonces, pois, foi unha cousa máis fácil, creo, que xa o de antes, porque xa tiñamos a experiencia de antes, e entonces, claro, se comprou o tractor, fixo, pois, en un mes sacou o carné de tractor. E agora temos a paradoja de que non pode conducir un coche, pero pode conducir un tractor de 30 toneladas. Que hai no mercado. É meterse no medio dun monte a baixar por unha pista forestal, por exemplo. E non pode conducir un coche nunha autovía. Estas cousas que ten a administración. Entón aí estás, eso é para que se vexa un pouco... O surrealista que é a realidade ás veces. Bueno, creo que non, xa non vamos falar máis porque temos que deixar algo de tempo a manos, non? Se pueden extender todo lo que... No. Oh, nada, venga. Bueno, muchas gracias, María Luisa, de nada, por contarnos gracias a vosotros por chamar. Gracias. Y ahora Manu Fernández Apeledo nos va a contar su experiencia. Bueno, yo quería agradecer a Ana y a la Asociación Rayolas por darme la oportunidad de poder venir a esta charla y aportar lo que pueda para poder cambiar un poco las cosas. Mi visión de esto que todo el mundo llama problema es un poco transgresora. Yo fui diagnosticado como adulto a los 29 años, después de haber hecho mi escuela, mi instituto, mi universidad, haberme mudado a Inglaterra, donde he hecho la mayor parte de los años de mi carrera. He escuchado hoy aquí la palabra trastorno, discapacidad, patología, diagnóstico, dificultad, problema. Me asusta que a día de hoy, cuando te vas a una charla sobre algo tan banal como las características de la personalidad de una persona, sigas escuchando una y otra vez este tipo de palabras que lo único que hacen es estigmatizar a la persona que se supone tiene ese problema y excluirla completamente de algo tan importante que es el poder hacer tu vida en una sociedad. Partiendo de la base de que, según la perspectiva médica, el trastorno de Asperger está condicionado por la inhabilidad social, si partimos de la base de que cuando se diagnostica algo o se etiqueta algo, eso va a excluir a esa persona cuando ya tiene una limitación para la adaptación social, me parece un poco aberrante. Yo descubrí que tenía Asperger porque
una persona con la que tuve una relación de muchos años. Me regaló un libro en el que el protagonista era un niño que tenía Asperger y ese niño describía el mundo como él lo veía a través de su manera de pensar. Se me encendió una luz y dije, hay muchas cosas que me parecen similares a cómo piensa este niño, a cómo pensaba yo cuando era un niño. Fui a la Asociación de Autismo en Londres, pedí una consulta, con el libro en la mano, por supuesto, y les expresé mi duda de si yo podría tener síndrome de Asperger. Me dijeron que era muy difícil llegar a un diagnóstico de algo así, me hicieron ciertas pruebas, a la hora de escribir, me mandaron a escribir en un papel y se dieron cuenta, no hizo falta que tuvieran que seguir haciéndome más pruebas. Me dieron la escritura y me dijeron, tienes un problema que puede ser que se relacione un poco con las características de un síndrome de Asperger. Yo cuando era pequeño, mi infancia y mi adolescencia, me sentía diferente, pero yo me sentía diferente porque era el entorno que me hacía sentir diferente. Yo personalmente no consideraba que tuviera un problema o que tuviera una discapacidad o que me pasase algo malo. Sí me sentía un poco diferente a los demás, pero no lo consideraba un problema, porque creo que cada uno como individuos somos como somos, cada uno tiene sus maneras de hacer las cosas, de cocinar, cada uno le gusta llevar el pelo de una forma, hay gente que lo tiene moreno y se tiñe de rubio, todas estas cosas que son específicas a cada persona, cada uno como individuo somos diferentes. Esa exclusión social que me provocaba la escuela, el instituto, no me la provocaba mi familia, no me la provocaban mis amigos. Yo siempre he sido una persona súper sociable, me gustaba ir al cine, me gustaba en el verano irme a la playa, siempre me encantaron las actividades fuera. Entonces, siempre, desde que yo llegué a esa conclusión o a ese descubrimiento, he descubierto que no he sido yo quien ha fallado a mi persona por un problema que tengo, sino que considero que lo que ha fallado es la sociedad, han fallado las instituciones, ha fallado la manera en la que se estigmatiza la diferencia porque alguien tenga marcadas diferencias en comparación con un grupo normativo, con el resto de las personas. Cuando escucho todo esto de trastorno, discapacidad, patología, problema, y veo, después de tu experiencia que has contado, esa frustración de que decís que es tirar piedras contra un muro de hormigón, considero que es porque la opinión que menos cuenta, en este caso, es la de la persona que vive en ese mundo que es Asperger. Creo que se nos debería dar más voz. Creo que alguien con Asperger es la persona indicada para decir qué es lo mejor para alguien con Asperger. Tenemos a la medicina, tenemos a los servicios sociales, tenemos a la Consellería de Educación y a todo el mundo opinando sobre algo que desconocen. Entonces, no creo que sea positivo para hacer un cambio el no darle voz a las personas que vivimos en ese mundo, que cada uno tenemos nuestro mundo, no el mundo Asperger es peor o que el mundo de otra persona. Después, en todas las culturas, me lo he encontrado en Inglaterra, lo encuentro aquí, hay un estigma social sobre la enfermedad mental. La enfermedad mental se aborda como enfermedad en sí misma, es decir, si tú abordas un problema, que veo que es más pedagógico que patológico, si lo abordas desde un punto de vista médico, se va a atender a la curación de algo. Yo no considero que tenga un problema, lo voy a dejar claro aquí. No hay nada que curar. Tú eres así. A mí si alguien me pregunta qué me pasa o qué problema tengo, pues yo le diré, bueno, puedo tener problemas a nivel personal en mi relación con mi pareja, puedo tener un día un problema que me caigo y me esguinzo un pie, pero en cuestión de mi desarrollo personal, las características de mi personalidad no me han influido a la hora de poder tener pareja, a la hora de poder hacer una carrera. También es cierto que he hecho una carrera en la rama sanitaria y supongo que eso
ese marco es un poco más fácil para alguien diferente que si hago, pues yo qué sé, ingeniería o estudias una carrera en la que la gente no tiene una sensibilidad a la diferencia. No sé cómo se debería abordar esta situación, pero desde mi punto de vista personal, yo considero que la escuela, tal y como está planteada, a personas que tienen Asperger's, no le hace bien, porque una persona con Asperger's tiene una limitación, que es la capacidad de conectar. Entonces, cuando tú estás sentado en una clase con 25 personas, es muy difícil mantener esa conexión, porque tú tienes que pensar en todo momento, tengo que atender, tengo que estar concentrado. Entonces estás pensando en eso, no estás pensando en la información que te está llegando desde el interlocutor de esa información. Yo en el instituto me pasó que no iba a clase, entonces para mí fue algo maravilloso. Yo no iba a clase, mis profesores, algunos, me invitaban a que por favor me fuera de clase y que me prometieron que jamás llamarían a mis padres. Entonces para mí eso fue la total libertad. Yo he hecho exámenes y me han sentado profesores después de haber hecho exámenes preguntándome, ¿cómo haces esto? ¿Cómo eres capaz de no venir a clase, no coger apuntes y aprobar estos exámenes? Yo me iba a bibliotecas, me buscaba un lugar tranquilo, donde no hubiese ruidos, donde pudiese a mi manera estar conectado, aprender, y siempre he sido una persona autodidacta. Por lo tanto, no considero que las personas con Asperger's deban o necesiten tener una educación especial, porque si hablamos de educación especial, ahí es un tema sensible en el que hay gente que pueda sentirse ofendida, pero sí considero que alguien con Asperger's necesita un marco diferente en el que ser educado para poder desarrollar todas sus capacidades. Yo he aprendido 4 lenguas, yo me he ido a Cataluña a acabar mi carrera, donde aprendí el catalán, me costó mucho aprobar las asignaturas, pero con esto quiero decir, yo no me considero peor que nadie por ser Asperger's, pero tampoco me considero mejor que nadie. Simplemente creo que hay mucho estigma y hay mucha mala fe etiquetando a la gente y enmarcándoles en algo que a lo mejor esa persona ni siquiera se siente cercano a esa etiqueta. Porque hablábamos de trastornos, de discapacidades y de todas estas cosas que a la persona que se supone están etiquetando con un trastorno o con una discapacidad, eso le va a afectar. Eso genera en sí mismo un problema en cuanto a superación, en cuanto a poder aprender, condiciona el aprendizaje. Yo tengo claro que siempre ha sido el entorno, no mi familia, porque tengo una familia maravillosa, son muy tolerantes, siempre me han apoyado. He sido muy difícil para ellos, no quiero decir con esto que haya sido fácil para ellos. Yo he tenido una adolescencia bastante complicada. He tenido un problema de adicción a la droga que he superado yo mismo, sin ayuda de nadie. Y mi carrera me ha aportado muchas cosas que han acabado con esos mitos que hay sobre la enfermedad mental. Yo cuando hice enfermería me di cuenta de la capacidad de empatía que tenía innata, porque la empatía no es algo que te enseñen en la carrera o que puedas estudiar como asignatura. He tenido miles y miles de experiencias positivas con mis pacientes que me han enseñado cuánto les he ayudado y cuánto he sido capaz de hacer cambiar sus vidas a través de la palabra, a través de la empatía, a través de ser capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, identificar qué es lo que necesita esa persona para poder generar ese cambio. No considero que desde el punto de vista institucional se hagan cosas positivas cuando se aborda un tema como Asperger's desde el punto de vista médico y patológico. Porque si a una persona le vamos a poner una etiqueta
cuando tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista social o cualquier tipo de falta de habilidad que tengas, esa persona se va a sentir inferior a los demás. Y eso va a excluir a esa persona para que sea capaz de llevar su vida como la tiene que llevar por sus características personales. Yo considero que tengo unas características de mi personalidad específicas a mi persona, que sí se pueden comparar a lo mejor con otras personas que tienen similitudes en tu personalidad, pero no porque haya tenido problemas en la identificación de lenguajes corporales, que se puede trabajar, es algo que se puede superar perfectamente. No por eso considero que debamos hablar de Asperger como un problema. Me ha gustado la intervención de Emilio, porque Emilio planteaba ese cambio transgresor en abordar una cosa como cada uno somos como somos, y no porque tú a lo mejor te bloquees a la hora de, pues como decía ella, colocar un libro en una estantería cuando eres niño, o no porque te bloquees en ciertas cosas que se supone que son rutinas que debes hacer innatas, debas ser considerado un discapacitado. Después te escuchaba en tu historia personal que se pone un porcentaje a una discapacidad de una persona. Eres discapacitado un 30%, eres discapacitado un 60%. Eso es absolutamente ridículo, porque ¿en qué se basa alguien que no entiende qué tipo de inhabilidad tiene una persona para poder incluso ponerle un margen numérico a una discapacidad? Yo he sido afortunado porque habiendo sido diagnosticado a los 29 años, yo tengo mi carnet de conducir, yo tengo mi carrera universitaria, yo tengo todo lo que se supone que tiene una persona que no ha sido etiquetada con una discapacidad. Entonces, yo creo que mi experiencia personal debería ser positiva desde el punto de vista de yo he pasado desapercibido en esa manera de etiquetar o diagnosticar o qué le pasa a esta persona, pues porque se comportaba diferente. Entonces, como adulto, ahora me doy cuenta de que ha sido más una ventaja que una desventaja. Sí, yo he sufrido, yo he tenido que luchar un montón, pero ¿quién no tiene que luchar en esta vida? La vida no es fácil para nadie. Todos tenemos experiencias personales que te pueden influir a la hora de sentir una depresión o a la hora de sentirte positivo. Se etiqueta mucho también Asperger con que somos no empáticos, que somos incapaces de tener sentimientos hacia los demás. Hay gente que se cuestiona incluso, ¿somos capaces de amar a Asperger? Ese tipo de cosas me parecen, como decía antes, aberrantes, porque si entendemos esto como una patología, eso es un agujero en el que luego caen todas estas cosas y cuestionan nuestra capacidad para poder desarrollar nuestra vida como cualquier otra persona. Me gustaría también dejar claro que habiendo sido diagnosticado como adulto y no tener que haber pasado por ese trauma de divagar en qué te pasa y que te etiqueten y tú tienes miedo, y hay gente diagnosticada de adulto que ha llegado muy lejos. Me gustaría mencionar al señor Bill Gates, que es una de las personas más millonarias de este planeta, y ha sido diagnosticado como adulto como Asperger. Y él, cuando habla de su experiencia, también opina lo que opino yo. Una persona que ha sido capaz de hacer su vida y adulto llega a un descubrimiento de cómo es su personalidad, porque cuando yo descubrí que tenía Asperger, me di cuenta que no me pasaba nada, simplemente tuve más información acerca de cómo funciona mi cabeza, de cómo yo hago mis rutinas del día a día. Me ayudó para tranquilizarme. Antes, por esa presión social de ¿y qué te pasa? Y eres raro, y esto no está bien, y esto que haces no es normal. Antes, por ese tipo de presión social, yo me cuestionaba a diario ¿qué me pasa? Porque claro, lo cuestiona el entorno, entonces te lo cuestionas tú. Y te lo cuestionas desde un punto de vista negativo,
porque para la gente no es normal lo que tú haces en determinadas cosas de tu vida cotidiana. Cuando te das cuenta que te pasa, que es nada, tienes un poco de recelo y te cabrea y te frustra el darte cuenta de que has pasado por toda esa incomprensión social, por toda esa negligencia institucional de una escuela, de un instituto, de un médico. Entonces, yo me gustaría que a partir de ahora, si fuese posible, me gustaría trabajar con Rayolas, se lo he propuesto a Ana como voluntario, y intentar limar hierro a esa situación de, vamos a hablar de un trastorno, vamos a hablar de una patología, vamos a diagnosticar a la gente, porque creo que es erróneo que en una sociedad del siglo XXI y con la información que tenemos hoy, redes sociales, internet y todas estas cosas, se siga hablando desde un punto de vista estigmatizante hacia una persona que tiene una enfermedad mental, sea la que sea, una depresión, un trastorno bipolar, la esquizofrenia, cualquier tipo de enfermedad mental debería abordarse desde una perspectiva diversa, valorar la diversidad individual. Cada persona tiene unas características en su personalidad y porque sean diferentes o porque esa persona escuche voces en su cabeza o porque esa persona vea cosas en su día a día, no excluirle y no pretender que se va a curar a esa persona con cualquier pastilla, porque es algo con lo que no estoy de acuerdo. El tratamiento psiquiátrico a través de la inducción química con sustancias no me parece apropiado y no soluciona nada, agrava y perpetúa y cronifica ese tipo de problema. Y es todo lo que tengo que decir, que estoy muy cabreado con el mundo. Bueno, uno de los médicos que me pedía... Muchas gracias, Manu, A vosotros. por tu visión tan transgresora. Me he desahogado, me he sentado bien. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Estaba empeñada en que yo le explicara qué le pasaba. Sí, sí. No te podría decir que toma el remedio, porque Ángel no toma. Ahora vamos a ver el piso. El libro era... Tú ves, sí. Sí, podemos ir un poquito para atrás. Estorbo, ya alguien para ver. Estorbo, ya ver. Tengo 13 años, mi profesora lo único que hacía era llamarme cabeza de alcornoque, tonto, imbécil, y no paraba de darle disgustos y quebraderos de cabeza a mis padres. Luego está, ¿cómo decirlo?, la bestia negra de mi infancia, Moisés, un abusón que se metía solo porque me tenía envidia. También me hacía de todo, me tiraba de los calzones, me bajaba los pantalones, me daba en la entrepierna. Me dicen que soy Asperger porque me gusta relacionarme, a veces no entiendo ironías y a veces las cosas me las tomo muy a pecho. Tengo 20 años y me diagnosticaron Asperger cuando tenía 14, hace 6 años. Cuando quiero hablar con alguien, por lo general no se me ocurre de qué hablar. Lo que me gusta imaginarme es que dentro de 20 años estaré trabajando cargo de profesor. Bueno, me gustaría verme en algún momento casado o al menos con novia. Y bueno, también me gustaría tener un hijo.
como padre. Desde pequeño siempre he querido tener hijos. Y algún día tener un niño que decir, este es mi hijo. Tiranosaurio Rex, Estegosaurio, Triceratops, Alosaurio y la imaginación de mi imaginación, todo hasta los dinosaurios empiezan a construir el mundo hasta acabarlo. Y ahí empieza la mala noticia, que es cuando yo me voy allí, hasta que allí me harté de ese mundo y hice con mi poder, ese mundo se rompió para siempre. Mi vida aquí desde pequeño me va muy mal, y por eso pienso que si yo fuera otro niño sería mejor. Pues una persona con síndrome de Asperger sería una persona, pues, que quiere encajar, pero que no sabe lo que está haciendo mal. Sabe que la gente le repudia por algo que dice, algo que hace. Yo tengo dificultades en vivir en un mundo que no conozco, que no lo entiendo. Cada persona con síndrome de Asperger tiene una manera de defenderse del mundo exterior. Por ejemplo, la mía es encerrarme en mí misma, en mis libros, en mi imaginación. Yo me lo guardo todo y pues me he ido a un mundo paralelo porque ahí pues no podían hacerme daño. Todas aquellas personas que normalmente suelen ser medianamente listas y que han sabido valerse suelen tener síndrome de Asperger. Yo tengo una esperanza pues, de parecerme un poco a ellos en ese sentido, de hacer algo que cambie el mundo. Tampoco tiene que ser nada, pero sí que mi nombre prevalezca en la historia. Muchas veces he pensado que Cristina no nos quiere. Ahora creo que estamos empezando a entender que la manera de querer es diferente a la que podamos sentir nosotros. La buena personalidad no es que no lo sientas, que parece que lo sientes, no sabemos cómo lo sentimos. Entonces, si no hay integración social, si no hay relación social, no hay nada. Yo creo que una persona con síndrome de Asperger en nuestro mundo se siente fatal, porque fundamentalmente el mundo es muy social. Las cosas que para nosotros son obvias, son lógicas del día